Reiterar el agradecimiento de nuevo al Museo del Prado y a la Fundación Amigos del Prado por habernos convocado a este ciclo que tengo la fortuna de dirigir. Para aquellos que no han participado, no han estado en las anteriores conferencias, pues querría simplemente hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto para que se entienda la conferencia que vamos a escuchar hoy en el contexto de lo que estamos proponiendo en este ciclo. Empezamos el miércoles pasado, en la primera sesión del ciclo, miércoles de hace 2 semanas, abordando la transferencia, la conexión, la transversalidad, los puntos de contacto entre las diversas artes, que en el fondo es el tema que nos ocupa, a través de un concepto previsible, pero muy importante en la historia del arte, que es el concepto de obra de arte total. Esa charla tiene una componente panorámica, cubrir un espacio de tiempo y una temática pues, amplia, y con ella dimos pie a la segunda conferencia que tuvimos la oportunidad de presenciar el miércoles pasado con Abel Fernández, en la que empezamos a centrar el foco, y en este caso centramos más que en el foco en la retina, y utilizamos el ojo como realidad y como metáfora para entender otro de estos aspectos, otro de los aspectos fundamentales que tiene que ver con la relación entre las artes, que es la mirada. Y lo presentamos con un título que de por sí pues es explícito, que era el teatro del ojo, la mirada y la teatralidad. Ambas conferencias se plantearon al calor del hecho de que aquí está presentado de una manera extraordinaria el trabajo de Juan Muñoz. Y siempre han planteado, hemos intentado que haya un diálogo con esa obra, aunque sea como simple referencia, pero en algunos casos un diálogo bastante intenso. Y creo que ese va a ser el caso de la conferencia que nos ocupa hoy. Para esta conferencia, que va a abordar aspectos diversos, va a empezar hablando de la relación entre el espacio interior, el espacio exterior, pero acabará hablando del cuerpo como realidad que se mueve entre los espacios, que se mueve entre las disciplinas, que atraviesa por las diferentes maneras de expresarse el arte. Pues para ello, como decía, contamos con una voz muy particular dentro de la arquitectura española, y cuando digo voz, digo literalmente voz, alguien que tiene algo que decir y lo dice de una manera muy peculiar, que es José Joaquín Parra Bañón. José Joaquín Parra Bañón es catedrático en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, ha frecuentado también la Escuela de Bellas Artes y desde siempre ha trabajado precisamente en el tema que hoy nos ocupa en el ciclo de conferencias, que es la transversalidad entre las artes. Es un apasionado de la literatura, un apasionado del arte, imparte asignaturas relacionadas con los códigos gráficos, con digamos, la comunicación gráfica de la arquitectura, y por lo tanto para él el arte, la arquitectura, la literatura forman parte y expresan una misma, o digamos, un mismo instinto narrativo y simbólico. Y José Joaquín tiene también la peculiaridad de que es un escritor, yo creo que tiene una ambición también literaria, que no es nada habitual en el contexto académico hoy, en el que normalmente se escribe más bien para comunicar dentro de congresos, etcétera, que para realmente disfrutar de la escritura, y José Joaquín es de los pocos que piensa que existe un lector que quiere disfrutar de la escritura sobre la arquitectura, de la escritura sobre el arte, y eso lo vuelve muy peculiar. Y creo que eso se va a notar también en la presentación de hoy, que va a ser muy narrativa, muy de contar una historia. Tiene una obra muy extensa, simplemente me voy a referir a los 2 últimos libros, ambos muy peculiares. Noé en imágenes, publicado por la editorial Atalanta, y Caracoles, moscas, cabras y otras arquitecturas animales, que acaba de publicar Ediciones Asimétricas. Y sin más dilación le voy a ceder la palabra, que es el protagonista de hoy. Muchas gracias, José Joaquín. Muy bien. No hay de qué. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias al Museo del Prado por acogerme y por darme la oportunidad de compartir esta tarde con todos ustedes a esta visita quirúrgica que voy a proponer a la obra de Juan Muñoz, a la obra expuesta en este museo y a la obra expuesta en otras ocasiones. Y quiero agradecer especialmente la presencia a aquellos que vienen del sur, que han tenido que hacer un esfuerzo
ímprobo debido a las dificultades de comunicación y de transporte que hay. Así que, queridos sureños, gracias por estar aquí. Cuando hace más de un año el profesor Eduardo Prieto me propuso participar en este ciclo acerca de la escultura en el espacio a propósito de Juan Muñoz, yo estaba científica y emocionalmente enfrascado en el análisis de una obra reciente del arquitecto Álvaro Siza, en la que los límites de la arquitectura y la escultura eran difusos o que, a mi entender, se habían disipado por completo. Me refiero a su sabia y emocionante intervención en el entorno del monasterio de Lecadovalio en Oporto, es decir, a su feliz regreso al triángulo y al cuadrado elemental. El arquitecto portugués había proyectado una escultura de tamaño humano, aunque de proporciones inhumanas, para la rehabilitación de unas ruinas conventuales en el Camino de Santiago, y había proyectado también su envoltorio, su contexto, el espacio en el que esta figura debía de existir. Había construido el lugar en el que habría de respirar y caminar sin desplazarse ni un solo milímetro de su punto de anclaje. La escultura de mármol pulido alude a un peregrino, imita a una persona que camina. Su lugar, su medio ambiente, su casa es una oquedad cúbica y blanca que no tiene ventanas. El ermitaño, el atleta, está clavado en la diagonal del patio bajo el cielo descubierto. Puesto en pie, allí toma impulso y entra en acción. El viajero avanza una pierna hacia la puerta, da su primer paso marcial y comienza su andadura eterna. Esta figura, nacida del suelo, con su actitud y su ímpetu, pone en movimiento el espacio albino que lo circunda. El caminante dinamiza la atmósfera del claustro cerrado y activa el aire y el tiempo. No es una casualidad que Juan Muñoz escribiera acerca de la importancia que tuvieron para él los dibujos de una casa proyectada por Siza y su profunda experiencia carnal con la obra de Francesco Borromini cuando vivía en Roma. No en vano, tal vez siguiendo la senda de su abuelo constructor o la de su padre promotor, Juan Muñoz comenzó a estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Quizá de ahí, de este primer curso en la Escuela de Arquitectura, provenga su devoción por la escalera y por los pasamanos con navajas. Tal vez de ahí su interés por los balcones del vecindario, por los pintados por Goya y por los esculpidos por Bernini. De ahí su pasión por las cancelas que no abren a ningún lado, por los muebles aberrantes y por los espejos que duplican inútilmente la apariencia. De ahí su interés por la soledad de las ménsulas y por darle una habitación propia a la soledad de sus figuras. Su interés por las columnas retorcidas y por los ventanales y por los suelos obsesivos, entre otros muchos otros componentes de la arquitectura, que alguien seguro algún día analizará con detalle. Cualquier conocedor de la arquitectura esencial podría identificar las correspondencias que hay entre la obra de Juan Muñoz, la de Alberto Giacometti y la de Álvaro Siza, esa trinidad de poetas. Mientras visitaba el refugio del peregrino, a mí me pareció que Siza había concentrado allí, en su viajero, a todos los cazadores de las pinturas rupestres y a todos los seres que caminan de Alberto Giacometti.
tanto los que el suizo dibujó y los que esculpió como los que imaginó para que cruzaran la desolación de las plazas públicas, y también los que se congregaban encima de sus mesas metálicas y los que pernoctaban en la madriguera de 23 metros cuadrados que el artista usaba como estudio y como vivienda en París. Pensé entonces, y continúo pensando esta tarde de otoño, que son el tamaño de la soledad y la sobria gestión del espacio, dos de los temas que vinculan al peregrino de Siza, al hombre que camina de Giacometti y también a algunos de los organismos inquietantes que Juan Muñoz injertó en la realidad inestable del mundo y en nuestra débil memoria de espectadores y de consumidores sin apetito. Porque estoy convencido de que sus figuras, de que sus esculturas antropomórficas tienen la capacidad misteriosa de transformar un exterior en un interior y también, aunque a la inversa, de cambiar un adentro por un afuera, decidí titular provisionalmente mi conferencia Cuando un cuerpo es casa. Con ese título quería referirme tanto a la capacidad que tienen las figuras de Juan Muñoz de trastornar, de contagiar con su imponente presencia los espacios, como a su habilidad para ser ellas en sí mismas lugares, es decir, a su gran potencialidad arquitectónica. Me refiero al hecho de que el centauro labrado en una metopa del frontón del Partenón de Atenas es un edificio y no solo un cuerpo, cuando cobija entre sus patas a un lapita, ya que considero que la mujer celeste que cubre y hace de bóveda en un bellísimo papiro del Libro de los Muertos también es una casa. La centaura y la loba capitolina y la araña maternal de Louis Bourgeois son dólmenes. Juan Muñoz hubiera dicho que eran menires. Hace tiempo, por tanto, me hice el propósito de hablar esta tarde de algunas esculturas que tienen la capacidad de condicionar los lugares apáticos que las envuelven como vestiduras pelúcidas y de argumentar las razones de que la intensidad de esta influencia gravitatoria en lo que las rodea depende de cómo éstas fingen o desean moverse. Y pretendía explicarles por qué entiendo que su interferencia en los medioambientes que gestionan es activada por las circunstancias de sus pies. Pero he renunciado a hacerlo, no porque ahora reniegue de ello, sino por ser un tema demasiado amplio, inabordable para mí en esta sesión vespertina, en la que los enamorados verdaderos seguro que tendrán cierta prisa por irse a cumplir con sus obligaciones. Renuncio a hablar de la escultura como arquitectura porque no me cabe en una misma homilía tan extensa variedad de matices y porque no he sabido acomodar confortablemente en un mismo discurso a Giacometti y a Siza, a Louis Bourgeois y a Giannis Cunelli, a Luis Buñuel y a Francesco Borromini, entremezclado todo ello con Zurbarán y con Zuloaga, y vigilado desde el norte y de lejos por Francisco de Goya, y desde arriba por el sevillano Diego Velázquez, que fue bautizado un 6 de junio de 1599 en la misma capilla en la que casi 404 años después lo sería mi hijo Elías. Permítanme que vaya engarzando en mi monserga, como lubricante, algunas referencias biográficas. Por ello, a continuación, me limitaré a decir algo acerca de ese primer movimiento, de aquel primer paso al que antes me refería, es decir, a especular acerca de las relaciones que mantienen las figuras de Juan Muñoz con el territorio que ocupan,
a reflexionar en voz alta sobre los pies y el suelo que hollan, a divagar sobre la existencia y la inexistencia, la utilidad y la inutilidad de los pies, y sobre la consistencia del suelo que pisan, y también acerca de la distancia que hay entre ellos. Me ocuparé, por tanto, no de la escultura en el espacio, sino de la pisada como arquitectura y del caminante como residente dinámico, y por tanto de las suelas y de las huellas que éstas imprimen en el barro. Y también, como no, aunque lo haré al final, de las relaciones eróticas de las plantas de los pies con las plantas de la arquitectura. Descompondré a Juan Muñoz mientras planta figuras y mientras arquitecturiza esculturas, al mismo tiempo que me ocuparé de la sintaxis del movimiento, es decir, del intento de caminar como una forma y un síntoma de estar vivo. De ahí que haya cambiado el confuso y pretencioso título de Cuando un cuerpo es casa, que era en gran medida deudor de la poética de Anne Carson, por el más preciso y certero, aunque igualmente arquitectónico, de Juan Muñoz por los suelos. Pero antes de extraviarme en la selva de los pies, permítanme un par de extravíos acerca del espacio arquitectónico como lugar del movimiento. Es decir, a propósito de la arquitectura como seno y como escenario adormecido que puede ser activado por el desplazamiento figurado de las marionetas o de los fantasmas que contiene. El arte es una manera de dudar de que la realidad sea como nos la cuentan, escribió Justo Navarro en el catálogo de una exposición de Juan Muñoz en el año 2009 que se titulaba Permítaseme una imagen. Justo Navarro tituló su capítulo Está viajando y está solo, y lo tomó de un texto confesional redactado por el escultor, de la pieza radiofónica titulada Edificio para la música, en la que Muñoz se atrevió a proyectar con sus manos un auditorio. Esta tarde, permítanme a mí, no una imagen, sino una serie abrupta de imágenes delictivamente intervenidas, profanadas con navaja y con tijeras y con pegamentos escolares, mediante las que intentaré explicar no algo acerca de la obra excepcional de Juan Muñoz, sino acerca de mi afectiva manera de entenderla. Justo Navarro podría haber afirmado que el arte es una manera de dudar de que la realidad sea como nos la cuentan, no a propósito de Juan Muñoz, sino, por ejemplo, de la Anunciación de Filippo Lippi o de la de Fray Angélico del Museo del Prado, de las que hace una semana hablaba desde este atril María Negroni. Pienso que en esas anunciaciones hay una concepción del espacio similar a las que expresan ciertas obras de Juan Muñoz. Opino que algunos escenarios de Juan Muñoz no están demasiado distantes de las intervenciones arquitectónicas del fraile Lippi ni de las ficciones espaciales propuestas por el fraile Angélico. Tampoco lejos del lugar de la Anunciación de Botticelli en los Uffizi, ni de la de Juan Correa de Vivar, donde María le da sinceramente la espalda al ángel inoportuno. Las anunciaciones son el lugar del anuncio, de la palabra, de la encarnación del verbo. Son el espacio perturbado por el nuncio impertinente, por el ángel mensajero. Son el escenario en el que se habla con susurro, en el que se murmura y se calla. Es el espacio del silencio y del tiempo detenido que tanto inquietaba a Juan Muñoz.
Haya o no actores en la escenografía de Juan Muñoz, yo presiento anunciaciones que no siempre suceden. Yo veo el conflicto, la tensión entre el lugar y lo que podría acontecer en ese lugar. Lo desangelado no es lo que no tiene ángel, sino lo que ha sido despojado de su ángel. Lo desangelado es lo deshabitado, lo desalmado y lo güero. Los escenarios desérticos de Juan Muñoz, sus platós más escultóricos, sus lugares fríos suelen estar a medio camino entre el gélido misterio espacial del siglo XV y la cálida turbación atmosférica del XVI. Están, cuando predomina la calma, más próximos al Renacimiento que al Barroco, según mi opinión, más a Donato Bramante que a Gian Lorenzo Bernini. En la obra titulada Un lugar llamado extranjero, la arquitectura es la protagonista. Juan Muñoz propone con ella, al igual que ya hicieron Miguel Ángel Buonarroti o Borromini y Siza, que la escultura no es la envolvente de la forma compacta, sino que es aquella ausencia o quizá aquella soledad definida por los límites del espacio. La convencionalidad de las arquitectoesculturas de Juan Muñoz es solo aparente. Los entrevigados de los techos, el ángulo de las paredes y los huecos ciegos de los muros le añaden inquietud, angustia y tensión al espacio. El misterio de las luces esquinadas y de los pasillos, de las puertas y de las escaleras que no se sabe a dónde conducen, propio de las anunciaciones, está también aquí presente. La arquitectura se ofrece no solo como escenografía a la espera de que lleguen los actores, es decir, nosotros los visitantes, sino como talladura del espacio y como atmósfera densa y maleable. La arquitectura es aquí el espacio huérfano, la escultura hueca que aguarda a que entre en escena un ángel de Botticelli o una Virgen de Filippo Lippi. La arquitectura es la abstracción que le da lugar a la figura inmóvil. La arquitectura, a menudo, se reduce al suelo que soporta y le da sitio a la figura. La arquitectura se resume en el suelo y en la pared que la secciona. Hace unos 20 años publiqué un libro que se titulaba Pies de foto para arquitecturas descalzas. Y tengo un hijo de ojos azules que se llama Elías y que estudia podología. Y tengo otro que en vez de un profeta es un héroe y que se llama Héctor y que está en esta sala. Voy a hablar, como ya he anunciado y por estos motivos, de los pies en la obra de Juan Muñoz y de la edafología poética, de los pies simbólicos de sus plantas y de la ausencia de huellas, y también de las relaciones carnales de los pies con la tierra. Me referiré a la presencia y la ausencia de los pies en la figura de Juan Muñoz y a la metamorfosis de estos en pezuñas redondas o en esferas. Y hablaré de la inutilidad dinámica de los pies cuando su figura está suspendida en la altura y de la elocuencia pentagonal de esas terminaciones nerviosas. Tengo por añadidura una compañera de viaje que sabe distinguir entre las pisadas supinadoras y las pronadoras y que acostumbra a fotografiar los pies de los crucificados en los museos que visitamos. Voy, por tanto, a formular teorías debido a estas y a otras razones científicas a propósito de algunos pies ordinarios y de algunos que son bellos y sagrados. Aunque más que de los pies, que de su forma y de su mecánica, lo que pretendo es decir algo acerca de las figuras que caminan por los suelos de Juan Muñoz.
es decir, por los sueños de Juan Muñoz, de los paseantes, los paralíticos, los acróbatas, los titiriteros y los inmóviles, es decir, especular acerca de las relaciones físicas y espirituales del cuerpo en su totalidad con el suelo. El pie, al fin y al cabo, no es nada más que el lugar en el que empieza el cuerpo. Veo inevitablemente en las figuras andantes de Juan Muñoz el hálito de las esculturas que caminan de Giacometti, aunque ninguna de las suyas tiene el ímpetu, el impulso que anima a las del suizo. Tampoco son similares los tamaños de sus pies. Los pies, el andar, el enraizarse en el mundo no son temas anecdóticos en la obra de Juan Muñoz. Son más relevantes que las manos y más elocuentes que las bocas, y son determinantes en su firme noción de arquitectura. Para Juan Muñoz, el suelo es básico en la concepción y en la materialización de su obra. El suelo es un tema persistente en su obra, no así en la de otros, ni en la de Sol Lewitt ni en la de Richard Serra. El suelo es el marco de referencia, el contexto, el ámbito, el origen o el destino de la idea. El suelo es la primera arquitectura. Sabemos que puede haber arquitectura sin paredes, sin cubierta, pero que no hay arquitectura sin suelo, sin un plano de apoyo. Ese es el único límite imprescindible para la existencia. El suelo es el sitio, el territorio, la casa, la patria, el patio, el corro. Es el lugar, es lo relacionado con la quietud y con la estancia, con la movilidad y el desplazamiento en el plano horizontal. El suelo, como es bien sabido en las disciplinas que se ocupan de la mecánica y de la resistencia de materiales, es un fluido. De ahí que en él se puedan hundir los pies. El suelo, el barro con el que nos construyeron, el humus del que procede la palabra y la idea de humildad, es, en mi tendenciosa lectura de los hechos, un asunto determinante en la obra escultórica de Juan Muñoz. Y el tema de los suelos, como vengo diciendo, es consustancial al de los pies, aunque las facultades de podología y las escuelas superiores de ingeniería y de arquitectura lo obvien. Los suelos son los escenarios, los sitios en los que suceden las escenas, los lugares en los que acontece la vida, el territorio de la representación y el sustento de la escritura y de la escultura. Hay obras de Juan Muñoz en las que estos son inseparables de las figuras a las que acondicionan. Obras en las que las solerías adquieren volumen y transforman lo que en principio solo era superficie en espacio de 7 o de 9 dimensiones. Juan Muñoz acostumbra a distorsionarlo, a fingir curvaturas, a extraviar fugas que potencian el desequilibrio de las formas que soportan y a abrirle cráteres y oquedades ficticias. Los suelos que proyecta, sujetos a patrones reiterativos, atentan contra la lógica perceptiva y abocan a la demencia. Hago suelos con efecto óptico, dijo el artista de sus solerías, porque me ayudan a magnificar la tensión interna de la figura. Crean para ella un espacio psicológico que cala en la percepción del espectador. Son una ilusión. Construyen una puesta en escena que dice que no debes confiar en tu ojo. Son suelos a los que llama óptico debido a su naturaleza perspectivesca, por sus relaciones con el trampantojo, porque desfondan las habitaciones. Son suelos enemigos de la estática que deben ser vistos en fuga, en continuo movimiento. No debería extrañar que, dándole la vuelta al asunto, Juan Muñoz proponga incluso que los pies son suelo, que las plantas de los pies son suelos
invertido. Su obra podría leerse como una reflexión acerca del suelo como lugar del amor y del conflicto entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, de la disputa del suelo contra el suelo. Propondré a continuación una ordenación provisional e incompleta de la obra de Juan Muñoz, considerando estas relaciones que establece entre los pies y los suelos que le ofrece a sus personajes. Una taxonomía proyectiva inspirada en el cuento que Borges tituló El idioma analítico de John Wilkins, que era aquel en el que postulaba que los animales se dividían en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, que de lejos parecen moscas, etcétera, etcétera, etcétera. A la categoría de las criaturas embalsamadas de Borges le correspondería, en mi particular bestiario, la de las figuras de Juan Muñoz que no tienen pies. Como es sabido, la gran mayoría de las figuras en bipedestación del escultor no tienen pies. No tienen pies no porque el artista traumatólogo se lo haya amputado, sino porque se lo oculta, porque no le son necesarios, porque se los entierra en el pavimento. Juan Muñoz fluidifica los suelos para que esta ocultación sea posible. Los licúa y permite que los pies se hundan en ellos, desapareciendo de la vista de los espectadores. Los pies son lo secreto. Esos suelos homogéneos son tierras movedizas, charcos, ciénagas. Los pies de sus actores están sumergidos en esos suelos sin consistencia para que sus plantas o sus raíces estén en contacto directo con el infierno. Los pies se adentran en un espacio opaco que no les corresponde, los incrusta en el suelo al hacer que el dobladillo del pantalón barra la superficie de la solería. Son figuras que, al igual que Eva durante su creación, están naciendo en ese instante, creciendo, brotando, vegetales o minerales del suelo creativo. Las figuras que no tienen pies podrían subdividirse a su vez en dos subconjuntos. En uno, las que carecen de peana, y en otro, las que se izan sobre una peana. Peana, como bien saben, es sinónimo de pie y también de pedestal. El pie y el podio pertenecen a la misma familia. Podium significa pie pequeño, piececito. Entre las que no muestran sus pies hay ciertas figuras que fijan moverse y otras que están inmóviles. Unas en las que aún palpita la idea de movimiento, que parecen querer bailar, y otras petrificadas que están clavadas en el suelo. En la exposición actual de este museo hay 22 figuras que no tienen pies o que no son visibles, y 32 que sí los tienen. Excluyo de esta nómina contable las figuras de vidrio recluidas en vitrinas y el viaje de invierno, pues de las dos figuras que componen esta escena, una tiene pies y la otra, nadie sabe por qué, no. Las figuras de Juan Muñoz que tienen pies se podrían dividir entre las calzadas y las descalzas, que es una diferencia que también afecta a las monjas clarisas y a las carmelitas. Recordemos que la madre de Juan Muñoz, no él, era una persona de misa frecuente, religiosamente devota. Algunas de las figuras de Juan Muñoz, como le sucede al pequeño ventríloco Mirón, llevan zapatos, aunque no les sirvan de nada. Del escueto conjunto de mujeres calzadas, solo Sara calza tacones.
A veces, como cuando se asoma a la mesa de billar, luce unos tacones coloreados. La mayoría de las figuras de Juan Muñoz en mi pedestación comparecen descalzas, al igual que los ángeles y que las vírgenes de las Anunciaciones, así como los mártires y los aborígenes. Descalzas como Aquiles, el de los pies ligeros, y como Edipo, cuyo nombre significa el de los pies hinchados. Descalzas, aun cuando no se les distingan los dedos, pues parece que visten calcetines. Hay figuras en el catálogo de Juan Muñoz que, teniendo pies y estando calzadas, tienen los pies trabados, no con cuerdas o con cadenas, sino con listones de madera. Inmovilizadas como si fueran prisioneras o estuvieran esclavizadas. Los pies anulados con cruces de madera remiten, pienso yo, a los Cristos crucificados. Las ataduras leñosas de Juan Muñoz conmemoran, a mí me parece evidente, los empeines, los clavos y el suspedáneo que algunos artistas sitúan en sus cruces. Los pies son importantes en esta filípica contra la depresión y la apatía, porque de ellos depende el posible desplazamiento por los lugares, porque con ello Juan Muñoz niega la inmovilidad de la escultura y afirma la dinámica del espacio arquitectónico. La parálisis la propone Juan Muñoz clavando al suelo los pies con estacas, como antes se ha mostrado, o solidarizándolos con peana. La peana funde en uno los dos pies. La peana, ya se dijo, es un tipo de pie. Además de soldarle los pies a la figura, la peana define su espacio privativo, delimita perceptivamente el prisma que la contiene. Los bordes de la peana acotan un volumen propio, un ámbito que solo le pertenece a la figura que aísla. Algunas de las figuras de Juan Muñoz fingen querer escaparse de ese espacio restrictivo. Otras están contentas limitándose a él. Las peanas sitian las figuras y las enaltecen. Son componentes arquitectónicos, son alacenas, nichos, sepulcros elementales. Son suelo, mueble y arquitectura a la vez. En el inventario general de esculturas de Juan Muñoz hay figuras que no están en pie ni sentadas en cómodos asientos. Las hay que tienen las nalgas en contacto con el suelo, tiradas boca arriba en la tarima, partiéndose de risa, o achatadas y ovilladas, ensimismadas y reflexivas. No hay en su álbum figuras puestas de rodillas, ni las hay boca abajo. Tampoco las hay que caminen a cuatro patas. Las hay desparramadas, desequilibradas, retorcidas por la alegría, dobladas por el dolor, pues por sus expresiones las figuras nunca dejan claro si disfrutan o si padecen. Y aunque el análisis de las posturas y el de las posiciones no le compete a esta somera investigación, hay que añadirle a la nómina de las infrecuentes aquellas figuras que están en cuclillas, con las nalgas apoyadas en los calcañares. Si se analiza la diversidad pedestre de las figuras de Juan Muñoz, se descubre la gran variedad de posiciones y de posturas de los pies de sus potenciales caminantes. Por su singularidad, destaca el pequeño grupo de figuras que no quieren apoyar los talones en el suelo y que se ponen de puntillas. No está claro si para ser más altas, para ver más lejos o para correr más rápido. Para que mantengan el equilibrio, el escultor les coloca un basamento, un contrapeso. El de la chica con cesta que les muestro es casi un hexaedro. La muchacha se aupa embutida en una careta que le oculta la cabeza. Lo hace enfundada,
al igual que hacía Diógenes el cínico con su cuerpo, en un cilindro de mimbre. La chica tímida se empina, aunque hacer el pino es ponerse cabeza abajo. Juan Muñoz pone del revés a sus acróbatas para alejarles al máximo los pies del suelo. Para saber por dónde andan, los viandantes de Juan Muñoz miran al suelo, aunque algunos lleven máscara. Sus figuras se relacionan con la tierra a través de la mirada y de los pies. Ellas ponen en evidencia con el gesto de sumisión de inclinar el cuello, su libido de suelo. Algunas de las figuras quieren tocar el terreno con una extensión de la mano, entrar en contacto con él mediante un palo o dimensionarlo con una vara de medir, o dibujar circunferencias en la arena con un puntero, dibujar en la tierra una circunferencia o en el aire una esfera es una forma de aislarse y de defenderse, de construirse una habitación propia. Por haber hasta ahí en su repertorio figuras con las piernas amputadas, atrofiadas o multiplicadas. Son las figuras que están abalconadas. Son aquellas a las que se le han sustituido las extremidades inferiores por zancos, por horquillas, por coturnos, nunca por muletas ni por prótesis mecánicas. Son figuras a las que se le han alargado las piernas hasta inutilizárselas, a las que se le han sustituido por columnas, por fustes, por altas torres. Se trata de torsos, de bustos desterrados a atalayas o excluidos en minaretes. Son figuras aisladas en la altura, subidas a púlpitos filiformes para que su voz llegue más lejos, no para que sean vistas, sino para que sean oídas. Son deudoras de Simón el Estilita, del Simón del desierto, predicando desde la cima de su columna. Tal vez los ciegos, los tullidos y los acondroplásicos de Muñoz, además de estos estilistas de los que le hablo, tengan algo que ver con los cinematográficos de Luis Buñuel. Como ya se ha mostrado, una de las técnicas utilizadas por Juan Muñoz para inmovilizar a sus figuras es alejarles los pies del suelo. Para ello las coloca sobre muebles, las aupa a sillas, a mesas, a atriles, a repisas y a baldas. De entre ellas destaca el árabe expectante cubierto con un sombrero fez, un hombre que tiene las manos embozadas en las mangas y la boca cerrada, que es enaltecido izándolo a una silla plegable. Porque el artista le ha negado la posibilidad de hablar, la silla no es aquí un púlpito. El turco no es un predicador ni un orador, es un atento espectador del espectáculo del mundo. La técnica inmovilizadora consiste en añadirle por debajo a su figura muebles inhabilitantes, separadores del suelo. Jorge, por ejemplo, porque teme despeñarse y partirse las piernas, no quiere dar un paso adelante. El método del artista ortopédico se basa, al fin y al cabo, en transformar las figuras ordinarias en criaturas híbridas, mitad orgánica, mitad inorgánica, en convertirlas en monstruos, en cyborg atrofiados. No es una técnica de amputación quirúrgica, sino de yuxtaposición, de cópula entre dos entes contrarios más que de metamorfosis. Si a Dafne acosada por Apolo se transformará en laurel, a las figuras acosadas por Juan Muñoz las piernas se les convertirán en esferas y quedarán paralizadas.
En una situación intermedia están sus figuras articuladas y sus títeres. Se trata de las construcciones mecánicas que simulan que pueden moverse, cuyo funcionamiento experimentaba Juan Muñoz en sus cuadernos de dibujo. Es el caso, por ejemplo, de sus cazadores convertidos en siluetas de futbolines imposibles. Entre las figuras que no tienen piernas o que se las ocultan dentro de algo, se incluyen las tentetiesas o siempre tiesas. Son las que después de ser empujadas vuelven a quedarse derechas, las que al ser impelidas no se desplazan. Son figuras que tienen solo una extremidad, un solo pie o un solo dedo. Entre las que disimulan sus piernas destacan por su número las figuras ensacadas que algunos relacionan con las carreras de sacos tradicionales y con los grabados de Goya. Tienen los pies enfundados, metidos en bolsas textiles, en sacos inflados, en globos de plomo que transforman a las figuras en híbridos mitológicos de la estirpe de las sirenas. Son formas estereofónicas, giróvagas, rotacionales. Tampoco tienen piernas clásicas, sus bailarinas semiesféricas. Esas mujeres con las manos cascabeleras son parientes de las peonzas y de las pirindolas. Pueden girar sobre su eje y trazar circunferencias y, si se descompensan, elipses irregulares. Las bailarinas rotondas de Juan Muñoz son primas de la infanta Margarita de Austria. Le han recortado su falda ampulosa y le han dado forma de media bola y después le han dado la vuelta y se la han vestido por debajo. Tal vez las piernas de las bailarinas sean cúpulas invertidas, o sean medios planetas, o sean simples cuencos. Es muy poco probable que su parte esférica tenga algo que ver, por ejemplo, con los bustos de Hiram Powers terminados en redondo por debajo. Aunque sí es posible que sus esferas reflectantes procedan de la Mercedes desafiante y mal encarada de Ignacio Zuloaga. Les recuerdo que Juan Muñoz decía que casi por delante de Goya y Velázquez, Zuloaga era uno de sus autores de referencia. Las estrategias utilizadas por Juan Muñoz, insisto, son, como vengo poniendo en evidencia, son múltiples, aunque para nada extraordinarias. La más simple de ellas consiste en sentarlas, es decir, en impedirles que se pongan en pie y que se vayan de allí, convirtiéndose en disidentes. Las hay embutidas en asientos apoyados en el suelo, como sucede con las 5 figuras en U que miran hacia atrás, presentes en esta exposición, y las hay sentadas en la altura, como son las 3 figuras con escalera. Cuando las desplaza a la altura es para impedirles que huyan. Cuando las cuelga de las paredes, embutidas en sus asientos ligeros, es para impedirles caminar. Si del muro se puede colgar un cuadro o un tapiz, también se puede colgar una escultura. El asiento cumple con la función de la hornacina, es la estructura de un palco. Tal vez la butaca metálica cumple aquí con un papel similar al de la cruz de un crucifijo. Ambas sostienen un cuerpo en la altura que debe de ser contemplado de abajo hacia arriba. Dado que las patas de los asientos no están apoyadas en el suelo, los pies de los sedentes no están en contacto con la solería, sino suspendidos en el vacío. Los pies flotan, piscícolas, ingrávidos en la atmósfera. Son pies atmosféricos. A veces, una de las figuras está calzada. Puede vestir un calzado ligero de quita y pon que parece que pronto va a caérsele al suelo. No es extraño que se rían y que se miren los pies, tal vez las zapatillas o los calcetines,
o bien la situación le hace cosquillas. El pie es en Muñoz el origen de la risa. Pero Juan Muñoz aún irá más lejos en el cumplimiento del supuesto propósito de impedirle a sus figuras que caminen. En su denodado afán por alejarlas del suelo, las colgará directamente de los techos de las galerías o de las bóvedas de los museos. Lo hará con cuerdas y con cables, con sogas y con correas que pondrán en contacto sus cuellos, sus bocas o sus pies con el cielo raso de las habitaciones o con las cúpulas cóncavas de las escaleras. No son, en ningún caso, suicidas. Las colgará no como si fueran lámparas o péndulos, sino como si se tratara de embutidos serranos en los secaderos. Las tenderá simbólicamente parecida al huevo de avestruz que dispuso Piero de la Francesca sobre la cabeza de su Virgen en la Sacra Conversación, suspendido mediante un hilo de seda del clítoris de una venera. La suspenderá imitando en su aislamiento celeste a los cristos góticos que penden sin Gólgota que los sustenten de los arcos torales de las catedrales toscanas. Los colgantes siempre serán figuras masculinas, vestidas con pantalones, enemigas de los fardones impúdicos de los ángeles. No habrá mujeres ingrávidas, no fingirá asunciones, solo simulará ascensiones. Las suspende de las alturas para satisfacer su manía de que los espectadores atiendan a los techos para que se hagan las preguntas oportunas acerca de lo que sucede en ellos. También porque le inquieta la verticalidad que impone la ley inflexible de la gravedad, porque le interesan los trapecistas y quizá los ángeles lampadarios de la Iglesia. Algunos postulamos que esto lo aprendió mirando desde dentro las cúpulas de Borromini, saturadas de abejas, de estrellas papales y de palomas mensajeras. Yo también defiendo que lo que verdaderamente aprendió de los cielos borrominescos es a poner el espacio en movimiento, a someterlo al impulso vertiginoso de los helicoides. Pero lo más importante de la hipótesis que vengo desgranando acerca de las relaciones de los pies con el suelo en la obra de Juan Muñoz es la distancia que media entre unos y otros, es decir, el trecho que hay entre la huella impresa en la cima del Monte de la Ascensión, pintada por Bartolomé Bermejo hacia 1474, y los pies del Mesías ingrávido que ya ha comenzado a elevarse. Los catálogos informan de que las figuras colgadas por la boca de Juan Muñoz se inspiran en los circos pintados por Degas y las que penden del pie en algunos aguafuertes de los desastres de la guerra de Goya. Las fuentes hipotéticas, si de verdad la hubiera, podrían buscarse además entre los ahorcados de otros grabados goyescos, tal vez también en los martirologios cristianos y en las hagiografías de algunos santos torturados. Yo, por ejemplo, veo correspondencias con los dos muertos que injustamente acompañan a San Jerónimo, pintado hacia 1450 por Perugino. Y si están colgados boca abajo, colgados por los pies en vez de por las cabezas, me recuerdan las fotografías de la exposición del cadáver de Benito Mussolini y de Clara Petacci. También podrían mantener relaciones formales con los cuerpos torturados por los inquisidores en esa postura y, cómo no, con los mártires que fueron sacrificados cabeza abajo, como fue el caso de San Agapito, al que amarraron invertido a un poste para someterlo a suplicio. Y con toda probabilidad, en todas ellas late el recuerdo de alguna pieza de Alberto Giacometti, de alguna cabeza con nariz prominente, de algún palacio a las 4 de la mañana o de alguna luna enjaulada.
La querencia de Juan Muñoz por colgar figuras quizá provenga de su devoción por Giacometti, aunque una de las diferencias fundamentales entre ambos es la obsesión del suizo por enjaularla, por construirle una habitación propia y aislarla en celdas diáfanas. Giacometti la dotaba de un espacio, le imponía un recinto al que estaban por completo sometidas, y así, arquitecturizándolas, las defendía de la inclemencia. Juan Muñoz, sin embargo, las deja parcialmente indefensas, aunque no la abandona a la intemperie, aunque acostumbra a cohibirla encerrándola en interiores, no es la arquitectura la que las condiciona con sus límites, sino que son ellas las que alteran la atmósfera, las que perturban los espacios y dislocan las leyes de la óptica. Las figuras pendientes que cuelgan de sus bocas no pueden, como es lógico, usar la lengua. Están mudas. El artista le ha anulado la posibilidad de hablar, de pronunciar, de enunciar, de anunciar. Ellas quisieran decir algo, pero no pueden decirlo con la lengua. Debido a ese impedimento, lo dicen con las manos, con los pies descalzos, con el cuerpo, traduciendo el mensaje en gestos. No olvidemos que cada figura de Juan Muñoz quiere contar una historia. Recordemos que el artista decía de sí mismo que era un contador de historias. También que su exposición en este museo se titula, aunque por otras razones, Historias de arte. El afecto de Juan Muñoz por la ingravidez es común a la afición de otros grandes artistas a las colgaduras, afín a Giannis Cunelli, que fue uno de los perturbadores de conciencia que Juan más apreciaba, y cercano a José de Rivera, aunque no he encontrado desnudos, ni Adanes, ni Evas, ni Venus, ni San Sebastianes en el inventario de Juan Muñoz. Y próximo a Rembrandt, abriendo en canal Bueyes desollados, y a Van der Weyden, imaginando descendimientos sinuosos. A veces hay debajo del cuerpo suspendido otra figura. A veces es un pozo lo que se abre en el suelo, un charco o un agujero. Cuando lo que hay es un espejo redondo, el acróbata incensario sujeta inútilmente una cuchara. Hay, casi por último, un tipo de pies que son al mismo tiempo piernas, muslos, pantorrillas, empeines y calcañares. Se trata de las ruedas. Están, por un lado, los hombres con rodillos y tambores bajo su nariz o bajo sus pies, que son los acróbatas manteniéndose en equilibrio inestable, y están los vehículos accidentados que tienen dentro viviendas y ciudades incrustadas. Los vehículos descarriados de Juan Muñoz demuestran lo que sucede cuando los pies se salen del camino. Tanto el coche volteado como el tren descarriado ponen en evidencia, aunque de otra manera, las consecuencias del extravío de los pies, el problema de la falta de firmeza del suelo, el conflicto entre la parálisis y el movimiento y las dificultades y los riesgos inherentes al caminar. También que no hay camino seguro y que en contra de Antonio Machado no se hace camino al andar. Queda un último conjunto en esta taxonomía analítico-borgiana formado por parejas de figuras en las que una de ellas camina y otra es transportada, en las que una sirve de vehículo y otra es la carga. Una se mueve, quizá contra su voluntad, y otra es movida. Una está en contacto con el suelo y la otra lo sobrevuela. Del grupo de las figuras dobles y encabalgadas forman parte los viajeros de invierno y los que van a caballito.
El redil de figuras híbridas de Minotauro y de Sirena lo conforman los que llevan a otro encima a cuestas, a caballito o a coscoleta, a la espalda o a hombro. Son los que transportan a alguien sin verle la cara. Los adultos que transportan a niños son habituales en las leyendas y en los cuentos, aluden a la misericordia. Los adultos que cargan con viejos conmemoran la piedad. Algunos de ellos son gigantes, hombres atléticos, fortísimos colosos. El santoral registra en su nómina de transportistas oficiales a San Cristóbal, al vehículo del Cristo niño que atraviesa ríos y que usa una palmera como bastón. También Goya pintó a niños jugando a ser gigantes y dibujó a variralgueros que picaban toros subidos a hombros de porteadores. Los mitos grecolatinos hablan de Atlas y de Hércules sujetando sobre su hombro la esfera del mundo. Los atlantes, las forzudas, llevan cosas pesadas encima, una basa, una columna o una ciudad. Noé enarbola bíblicamente una nave que es una casa. Las cariátides, como bien sabemos, soportan dinteles, arquitrave, edificios. Todas son representaciones de la arquitectura vital, de la dinámica de la arquitectura. Quizá los híbridos de Juan Muñoz procedan de los hombres que transportaban el ganado a su hombro, bien en el mito o bien en la tradición del Cordero Místico y del Buen Pastor. En El viaje de invierno, el jinete es un niño y la montura un hombre joven. En la pareja siamesa es el niño el que no tiene pie. En la composición coral titulada 4 a caballito con cuchillo hay 4 navajas abiertas en ángulo recto y 8 figuras con las mandíbulas separadas. La navaja, no la sonrisa, es la llave del movimiento. Podría decirse que son 4 hombres que, duplicándose, se transportan a sí mismos, que llevan a hombros su miedo, sus traumas y sus amenazas. 4 hombres especulares que no representan al caminante ayudando al paralítico, sino al paralítico sometiendo con su arma al que hace de vehículo. Quizás juegan a una versión dramática del corro de la patata. Tal vez se persiguen circunferencialmente y se divierten yendo a borriqueta. Su dinámica y su duplicidad es, en cualquier caso, misteriosa y aterradora. Quizá las parejas son los puntales de los vértices que dibujan en el suelo del teatro un cuadrilátero que conmemora a cierta escenografía épica de Bertolt Brecht. Quizá bailan, danzan y cantan mientras cumplen con un ritual equino. Podrían ser 4 centauros marcando los puntos cardinales de una circunferencia. O tal vez escenifican un episodio del arte de la tauromaquia aprendido de Goya. O solo se trata de la celebración múltiple del éxito del matador o del asesino. Por alguna razón, no sé si afectiva o plástica, los híbridos a caballitos de Juan Muñoz a mí me recuerdan, por un lado, a Hércules luchando a muerte con Anteo y, por otro lado, a Aristóteles cabalgado por la bella cortesana, a la que en unos cuentos llaman Filis y en otros relatos llaman Campaspa. También me recuerdan a otras escenas trágico-cómicas que sin permiso se filtran en mi insomnio y los inquietan. Concluiré dando por definitivamente inacabada mi diatriba contra un hombre sentado, se titulaba una obra de Gabriel García Márquez, con una cita casi evangélica de Juan Muñoz que recuerda a la de Justo Navarro que refería al principio, en la que afirmaba
que el arte sirve para dudar de que la realidad sea como nos la cuentan. El artista madrileño, que según me dijo la semana pasada su prima Rosa en Sevilla, esculpía porque el daltonismo que padecía le dificultaba pintar. Juan Muñoz confesó en 1992: intento hacer obras atractivas para el espectador y después, inconscientemente, intento de que se den cuenta de que en la realidad hay algo que está mal. Pienso que Juan Muñoz lo que pretendía con sus representaciones era hacernos ver que en la realidad había muchas cosas que estaban mal encajadas unas en otras o que fluían desacompasadas, que lo de arriba podría estar abajo, que los suelos podrían cambiarse por los techos, que el espacio y el tiempo caminan sin pies a ritmos distintos y que lo hacen por lugares desordenados, sin hablarse y en momentos demencialmente dispares. Yo veo en la figura de Juan Muñoz, sean humanas o inhumanas, a Lot petrificada en Sodoma. Y veo casas y cuerpos que quieren moverse, y veo lugares en los que la arquitectura y la escultura se aman y copulan y se funden en un único organismo. Como punto final, les recuerdo que el sustantivo coito procede del verbo coire y que significa ir juntos, irse a la vez en la misma dirección, él al lado de ella de la mano de él, ellas y ellos respirando el mismo aire y la misma luz al mismo tiempo. Gracias por su atención.